Dio a Rubalcaba. Sobresale hoy, en este lunes, la afilada firmeza de quien presidía el primer gobierno del que él, Rubalcaba, formó parte, allá por 1982-83. Ha hablado Felipe González, y su palabra se ha convertido en noticia porque reubica algunos de los elogios de los últimos días, sobre todo los nacidos desde quienes prefirieron prescindir de sus servicios y sabiduría. Probablemente es un buen momento para volver a integrar talento y volver a evaluar lo que destacaba más en Rubalcaba. Rubalcaba era leal a un proyecto, más que leal a una persona. Por tanto, digamos, tenía la virtud de no callarse y de decirte lo que pensaba, siempre y en todo momento, porque su lealtad era a un proyecto político, que es la lealtad que yo más valoro, ¿no? Entonces sí que es un buen momento de reflexión. Que a los viejos se les aparta después de habernos servido bien. Lo cantó ya hace tiempo Joan Manuel Serrat. En este país, en nuestra cultura y especialmente en la política, se aparta o se desprecia la sabiduría de los de antes. Es demasiado común, ¿eh? Estos días atrás todos se acordaban de Rubalcaba, pero en el PSOE, como en el PP, o incluso en Podemos, que no tiene pasado pero sí intrigas en el presente, se aparta a los que estaban antes, despreciando el valor de su experiencia. Se confunde formar equipos compactos con traer gente conocida, renovar con arrasar, y en esa mentalidad de cambiarlo todo, con frecuencia se tira a la basura. No es cuestión de nostalgia, sino de pragmatismo. Los nuevos no son los mejores, no siempre son los mejores. Es más, los nuevos suelen ser los más ineptos, salvo que tengan la inteligencia de mirarse en el espejo de quienes en el pasado lo hicieron bien, e incluso la enorme capacidad de contar con ellos. Cosa bastante poco frecuente en general, y no le digo ya en esta política nuestra tan alicorta. La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas. Tenemos una tarjeta por la cual cada vez que entramos y salimos queda registrado la hora, tu nombre y las veces que salís y que entras. No, de explicación ninguna, simplemente los llaman a la gestoría, informando de lo que hay que hacer y he esperado una llamada de ellos para, si hay que firmar papel, poner el mecanismo, ya no sé, eso ya es cuestión de que me lo digan ellos. Pues somos una empresa pequeñita, entonces la verdad es que no hay ningún tipo de control. Entramos, salimos, es un trabajo que es muy dinámico y a veces llegamos más tarde, otras veces nos vamos directamente a casa. Depende un poquito el tiempo que le dediquemos a visitas, etcétera. Entonces, en un principio no, pero porque sería algo que no se puede controlar. Bueno, pues hablando de visiones alicortas, lo del decreto del control horario que ha entrado hoy en vigor. Lo que usted acaba de escuchar poco después de que sonara la alarma de mi teléfono móvil, que la tengo ahí controlada para que sepamos cuándo tenemos que venir, cuándo tenemos que fichar para entrar en el control y después en el estudio hacer este programa. Antes de eso, decía que poco después escuchábamos algunos ejemplos de la confusión que ha creado la entrada en vigor de un decreto que salió de aquellos viernes de colores sociales y se ha mostrado hoy al menos de muy difícil aplicación. Tanto que ya hoy mismo ha tenido que aclarar y cambiar algunos de sus preceptos el gobierno. Por ejemplo, que este decreto no afecta, que lo del fichar, lo del control de horarios no afecta ni a los autónomos, ni al servicio doméstico en casas, ni a los deportistas profesionales, ni a los actores o actrices, por ejemplo. Los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, o sea, casi todos en España, de momento se sienten como mínimo inseguros. Desde CEPIME nosotros cumplimos la norma, pero en este caso no compartimos el fondo de la norma y lo que es más importante es que la aplicación ha llevado una ingente cantidad de dudas e inseguridad para el mundo de la empresa. Es verdad que a la semana, y es mucho, se hacen en España 3 millones de horas extras que no se pagan. Pero ¿acaso la forma de combatir esta anomalía tan gravosa para todos, ese abuso, por qué no decirlo, fuera una regulación más paulatina? El establecimiento claro de controles informáticos a través de aplicaciones de momento insuficientes y, desde luego, mayor y más eficaz inspección de trabajo. Porque, como apunta Ana Ercoreca, en nombre de la Asociación de Profesionales de la Inspección, la iniciativa es importante y su fin necesario. Existía una bolsa de fraude de horas extras que no estaban siendo cotizadas y porque no se estaba garantizando el descanso entre jornadas. Y creemos que es una herramienta muy buena y que nos va a permitir que los trabajadores trabajen y que lo hagan con su totalidad de derechos.
Pero cierto es, pero no habría venido mal más información, más tiempo para el ajuste y sobre todo buscar más el compromiso, la implicación de empresas y empresarios, no solo sindicatos o Podemos. Con esta fuerza política, Podemos, sigue el gobierno dialogando para buscar un acuerdo, pero la continuidad del diálogo sigue teniendo un carril, el que coloca Pablo Iglesias cada vez que tiene un micro delante. ¿Entrar en el gobierno sí o sí? Estoy convencido que nos vamos a poner de acuerdo y que vamos a gobernar juntos en España, aunque el proceso hasta llegar allí va a ser un proceso largo y difícil. Un Iglesias que hoy ha dado una sorprendente respuesta a la pregunta de si seguiría su partido dialogando con esa asociación llamada Infancia Libre, de la que solo oímos hablar para conocer que mujeres o dos mujeres que habían sido detenidas y acusadas de secuestrar a sus hijos sacándoles del sistema escolar. Dice esto Iglesias. Bueno, nosotros siempre nos vamos a reunir con las asociaciones de la sociedad civil. ¿No hay más preguntas? Pues no, solo dudas, sí, unas cuantas, bastantes, de si el señor Iglesias, a cuyo partido asesora esto llamado Infancia Libre, conocía, cuando ha dicho esto, lo que hoy se ha difundido, la detención de una mujer, Patricia, que parece entender la libertad de los niños como aislamiento. Que igual que la presidenta de eso que se llama Infancia Libre, María Sevilla, a la que Podemos llevó al Parlamento a hablar de lo suyo, acusó a su exmarido de abuso sexual y que tienen como estrategia, parece ser, por eso han sido detenidas las dos en dos circunstancias, en dos ocasiones diferentes, el presunto secuestro de sus hijos. Daniel es el padre de la niña liberada hoy. Y se sobrelleva como se puede. Hay momentos en los que te hundes, pero esto es como si te cae un rayo, te cortan una pierna, o te suicidas o sigues adelante. Y en mi caso la primera opción no era una opción, sobre todo por mi hija, por luchar por ella, por su bienestar y porque es algo que te sale de forma natural. Testimonios y noticias de este lunes 13 de mayo, en el que también anotamos estas otras con José Miguel Azpiroz y Mercedes Albelda.